La educación a distancia se fundamenta en el estudiante. El educador únicamente sirve como guía para crear un itinerario de aprendizaje. A medida que avanza la tecnología, escuchamos más la palabra aprendizaje y empezamos a dejar a un lado la palabra enseñanza. La educación hace del estudiante una persona capaz de plantearse sus necesidades de aprendizaje y a su vez abarcar una mayor cantidad de contenido que cubra dicha necesidad, es decir, se establece el aprendizaje autónomo. Según la información antes explicada, podemos tomar en cuenta la opinión del público. ¿Cree usted que la educación a distancia es efectiva como método de estudio formal? En mi opinión, la educación a distancia puede ser establecida como método de estudio formal siempre y cuando el estudiante desee aprender. Yo opino que la educación a distancia es un método efectivo porque es posible abarcar todo el contenido necesario para cubrir una falta de información, pero el estudiante debe ser el protagonista para realizar dicha investigación. Escuchando la opinión del público, entonces, ¿crees tú que la educación a distancia puede establecerse como método de estudio formal? A continuación, les presentamos el plan de investigación. Los aspectos relevantes son: definición de educación a distancia, definición de educación que exige asistencia, tipos de títulos que otorga la educación a distancia, ventajas y desventajas de los dos tipos de educación. Los aspectos no relevantes son: nombres de cursos de educación a distancia, las páginas más utilizadas para esta modalidad. Definición de la educación a distancia, ¿qué es? ¿Cómo se imparte? Definición de la educación que exige asistencia, ¿qué es? ¿Cómo se imparte? Tipos de títulos que se otorgan en la educación a distancia. Buscar los títulos que se pueden obtener, separar los que valen la pena de los que no. Ventajas y desventajas de los dos tipos de educación. Costos, sitio y horario, preparación de los profesores, títulos que se pueden obtener de cada uno.